¿Qué es lo malo de darse de baja de la universidad? Voy a contar obviamente este pequeño story time, pero también voy a contestar esta pregunta que seguramente habrá gente que la hace, ¿no? Sobre qué pasa cuando te das de baja de la universidad. Obviamente también te voy a contar parte de mi experiencia haciendo pues obviamente este tipo de cosas, el por qué y obviamente pues también qué decidí hacer en base a después de tomar esa decisión, que sé que este tipo de temas como que bastante gente dice es que si te das de baja ya eres un fracasado, que no la vas a armar en ningún lado, etcétera, ¿no? Yo decidí, en mi caso, yo estaba estudiando la carrera de Ciencias de la Comunicación en un instituto que no voy a nombrar porque no pretendo meterme en problemas, o más bien meter a gente en problemas, mejor dicho, pero decidí pues obviamente pues a final de quinto semestre pues darme de baja y obviamente esto fue como tal por una situación de discriminación en la cual pues yo estuve padeciendo y bueno pues hablamos ya prácticamente de un caso de misandria en la cual pues ya prácticamente pues o sea los hombres que conformaban como tal mi grupo pues comenzamos a ser discriminados, comenzamos a recibir como tal cierto castigo a través de la evaluación obviamente de lo que viene siendo las materias, ¿no? Entonces pues por esa parte como que empezamos a tener bastantes problemas, obviamente tanto yo como algunos compañeros, ¿no? Que no sé si estén viendo este video, pero la discriminación, o sea, este fue el principal factor que a mí me llevó como tal a tomar esta decisión. Y no es como tal por agarrar cosas contra una profesora, etcétera, sino también es más también por una cuestión académica que de plano a mí me terminó afectando, sobre todo en cuestiones económicas y que también terminó afectándome en una cuestión psicológica, ¿no? Porque también puedo decirte que yo padezco de Asperger y puedo decirte que yo que padezco de Asperger, que llegué a experimentar esa situación, pues bueno, llegué a sentirme bastante estresado, pues llegué a sentirme pues bastante frustrado, ¿no? Pues obviamente ante esta situación tuve que pues acudir con gente de recursos humanos, obviamente a mandar mi reporte obviamente sobre ello. Se le dio atención, pero a final de cuentas no se me brindó obviamente la ayuda que realmente yo estaba solicitando, al igual que bastantes compañeros. Entonces esto me llevó a tomar la decisión de yo darme de baja. Ahora, ¿qué pasa? Obviamente porque está la estigmatización del por qué te das de baja y muchas veces nos cuesta trabajo hacerlo por miedo a lo que nos diga la familia, por miedo a lo que nos diga X o Y amigo, X o Y conocido, vecino, etcétera, ¿no? Entonces pues creo yo que es algo muy importante el quitarnos de la cabeza de que el darte de baja de una materia o de una escuela significa que vayas a ser un fracasado, porque la verdad es que las cosas no son necesariamente así. Si tú ya conoces obviamente el punto en el que te encuentras y has sabido y conoces y realmente sabes de lo que eres capaz y lo has podido demostrar con anterioridad, si lo puedes demostrar en un lado, lo puedes demostrar en cualquier otro. Y no te lo digo por ser positivista, sino porque a final de cuentas eres tú quien tiene que ser capaz de reconocer, demostrar obviamente cuáles son sus talentos, cuáles son sus aptitudes, porque a final de cuentas es una cuestión de ejercitar ese tipo de cosas, de ejercitar talentos, de ejercitar aptitudes y de obviamente pues también tener tus propias convicciones, porque a final de cuentas un instituto, una escuela, no tiene una pistola en la cabeza como para obligarte a que hagas X o Y cosa, ¿no? Entonces, a final de cuentas, si tú estás estudiando la universidad, etcétera, pues a final de cuentas, si vas sobre todo en una universidad de paga, o sea, tú eres un cliente más, o sea, no eres, como tal, una persona que vaya a amenazarlos, etcétera, o que represente como tal un riesgo o una amenaza para alguna institución. Y eso es algo que tiene que quedar bastante claro, o sea, porque a final de cuentas quien va a tomar la decisión no son ellos, eres tú. Obviamente ellos pueden decidir sobre la parte académica que tú estés llevando obviamente en tu carrera, pero quien va a decidir si va a continuar o no, a final de cuentas, pues vas a ser tú. Entonces por esa parte yo no le veo ningún problema, ningún inconveniente a que te des de baja. Y obviamente hay que saber plantear obviamente las opciones del por qué nos damos de baja, porque obviamente todo tiene que tener un porqué. Si te molestas con X o Y profesor, o sea, va a tener un porqué. Si tienes algún problema económico, pues igual es válido. O sea, no quiero decir que sea malo que te des de baja de una universidad, de algún lugar, obviamente por ello, porque es una problemática que es bastante común y obviamente no eres el único
único que va a pasar por lo mismo. Entonces, tienes que tener en cuenta también lo siguiente, ¿no? Que al final de cuentas, quien decide darle importancia o no a la opinión de los demás, no son tus padres, no son tus profesores, o sea, a final de cuentas eres tú. Tú eres quien decide llevarse lo mejor o lo peor de cada persona o de cualquier lugar. Así pasa prácticamente con este tipo de situaciones. Entonces, otra cosa que también yo puedo recomendarte es que también busques opciones, ¿no? Si de plano es porque la carrera no te gustó, pues ten de antemano que fue porque de plano es una decisión totalmente personal, y más aparte porque, pues bueno, también es válido, o sea, el que tú digas y reconozcas que una carrera no te gustó, pues obviamente a lo mejor en un semestre o en menos de un semestre, ¿no? Que es un plazo de tiempo pues lo suficientemente, o sea, válido para decir que una carrera no te gustó o no. Entonces, si tú eres como yo, que a lo mejor ya llevas más de medio camino recorrido, que de plano has logrado bastantes cosas, pero llega a cierto punto en el cual te tropiezas y frenas, tienes que evaluar precisamente también las condiciones del por qué te pretendes salir. Puedes poner obviamente el por qué me estoy saliendo, el por qué me estoy molestando, por qué no me siento a gusto aquí, por qué yo no estoy contento con esta situación que a lo mejor me toca estar llevando, ¿no? Entonces, también en base a ello también hay que buscar cómo es que puedes arreglar esa situación. Por ejemplo, si se trata de un profesor, o sea, no estás amenazado ni nada, o sea, no tengas miedo de levantar un reporte, ¿no? Con quien sea que te trate mal, etcétera, ¿no? Porque a final de cuentas es tu derecho, y a final de cuentas eres un estudiante, o sea, eres un estudiante, no eres una amenaza para la integridad de nadie, y nadie te puede obligar a quedarte en X o Y lado. Porque a final de cuentas, como te decía, la decisión la tomas tú. Y otra cosa que también yo puedo recomendarte es que si es una carrera que te va a doler bastante dejarla, yo te recomiendo que no la abandones por completo, porque hoy en día no sé qué tal la pases en tu país, etcétera, ¿no? O cómo esté la situación en tu país, pero hay bastantes universidades que te permiten revalidar materias, revalidar tus estudios, revalidar una licenciatura, una maestría, etcétera. Entonces, ten a final de cuentas eso en mente, ten eso en cuenta, porque eso a ti te va a ayudar obviamente a que si crees, ¿no? Que de plano, ¿no? En un lado te cuesta trabajo, o sea, créeme que a lo mejor también un cambio de aires, un cambio de lugar te va a ser bastante benéfico. Y bueno, yo en mi caso pues decidí obviamente cambiarme obviamente de universidad, pero obviamente tomando en cuenta obviamente mis avances, obviamente lo que he podido lograr, lo que he podido avanzar, pues yo decidí pues cambiar de aires porque era lo mejor para mí, era lo más sano para mí. Entonces a final de cuentas, que si te van a exigir en un lado, o sea, te van a exigir en cualquier lado, y la verdad es que en mi caso pues bueno, a mí me encanta que me exijan, a mí me encanta que a mí me ayuden, que a mí me exijan, que me pongan trabajo, porque yo sé que eso a mí me va a ayudar en un ámbito profesional. Pero también hay que tener la suficiente madurez para poder afrontar obviamente responsabilidades. Que si te dejan mucha tarea, o sea, si estás en un nivel preparatoria, universidad, ¿no? O sea, pues hay que ponernos al nivel de lo que pretendemos como tal estar, ¿no? Porque pues así es el campo laboral, desgraciadamente, digo, y a final de cuentas son cosas que a ti te van a ayudar a que madures, a que pulas tu carácter, a que tengas tu propio carácter, a que tengas tu propio estilo, pero que también tú tengas tus propias convicciones de cómo es que vas a trabajar y cómo es que vas a lograr un mejor desempeño. Así que bueno, pues espero que este video te haya ayudado, espero que este video te haya motivado. Pues te lo cuento desde mi experiencia personal sobre cómo fue mi experiencia dándome de baja de una universidad, y obviamente cómo fue que actualmente pues ya estoy por terminar la universidad, etcétera. Digo, si tienes alguna duda, algún comentario, etcétera, pues bueno, te pido que me lo dejes ahí abajo en la parte de comentarios. Y bueno, pues si quieres seguirme en mis redes sociales, ahí te las dejo ahí abajo en la descripción de este video. No olvides suscribirte a mi canal. Si quieres que platique de este o de más temas, pues adelante. Pues bueno, muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Bye.